Señor analista político, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, César Sabas, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Siempre un placer acompañarlo. Bueno, las dificultades internacionales son de cierto calibre cuando las grandes potencias se agreden verbalmente y se dice desagradables y se prometen sanciones, pero cuando transportan tropas y las ubican en el punto crítico de la crisis, me parece que hay que tener mayor cuidado. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en Ucrania, César? Bueno, hay una escalada política y militar muy peligrosa. Ya van más de 85.000 tropas rusas que están alrededor de la frontera ucraniana, entre ellas la Brigada Aerotransportada, que es la unidad de élite del ejército ruso. Y pues bueno, esto se enmarca dentro de las tensiones políticas que hay entre la OTAN y Rusia, después de que Biden llamase asesino a Putin, después de que la OTAN hiciera ejercicios militares en Europa del Este, incluida Ucrania. Entonces Rusia responde de esta forma. Yo creo que en estos momentos Rusia no pretende como tal invadir Ucrania, sino conseguir otro tipo de objetivos políticos. ¿Cómo cuáles? Bueno, bajar las tensiones con Occidente. Curiosamente, esto es una estrategia. Uno puede aumentar las tensiones para luego negociar. Fíjese que ya incluso se está hablando de una posible cumbre entre Biden y Putin, auspiciada por Finlandia. Negociar también para que Estados Unidos quite las sanciones a la construcción, que está casi listo, del gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que va a conectar Rusia directamente con Alemania, y los Estados Unidos se oponen. ¿Por qué? Porque Rusia está construyendo una serie de gasoductos que van hacia Europa. Va a aumentar la dependencia europea, sobre todo alemana, del gas ruso, que no pasan por Ucrania. Y esto de que no pasen por Ucrania tiene una significación, porque entonces cuando Rusia le quiera cortar el gas a Ucrania, lo puede hacer sin afectar a otros mercados. Y también creo que Rusia le está mandando un mensaje al pueblo de Ucrania, no al gobierno, al pueblo. Y el mensaje es el siguiente: están solos ante Rusia y nadie va a hacer nada por ustedes. Porque fíjense que Estados Unidos mandó dos buques de guerra al Mar Negro y Rusia mandó 15. Lo que quiere decir que Estados Unidos pues no va a hacer nada, porque hay una correlación de fuerzas muy desfavorable. Estados Unidos manda 2, Rusia manda 15. Ucrania pidió que hubiese tropas militares de la OTAN en terrestre en Ucrania, y la OTAN le dijo que no. El día de ayer hubo una videoconferencia entre Macron, Merkel y Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y Macron y Merkel lo que hicieron fue pedir, no exigir, pedir a Rusia que retirase las tropas. Entonces Ucrania está sola. Creo que Rusia puede aumentar las tensiones, puede mandar tropas, para demostrarle a los ucranianos que los occidentales no están dispuestos a irse a una guerra con ellos. Y al final terminar doblegándolos a sus intereses. Y esos intereses son sobre todo económicos. Entonces, Eh, Ucrania sola se tiene que plegar y Rusia se impone y Rusia tiene vía libre para manejar el tema de sus oleoductos y de sus gasoductos a voluntad. ¿No es así? sí, económicos y geopolíticos. El problema es que Ucrania, como territorio, siempre ha sido muy importante para los rusos. Lo que es Ucrania, Bielorrusia y Rusia propiamente dicho, es lo que se conoce como el mundo ruso. Ucrania vendría siendo la nueva Rusia, Rusia la gran Rusia y Bielorrusia la Rusia blanca. Entonces, dentro del imaginario político, histórico de los rusos, todo eso ha sido el gran imperio de los zares. El problema de Ucrania es que no todos los ucranianos son antirrusos. Más o menos una mitad que son antirrusos y tienden más hacia Europa Occidental, tienen más influencia de Polonia, y hay más o menos otra mitad que sí son bastante prorrusos. Los que están en el este, los que están en el sur, históricamente se han vinculado mucho más a Rusia. Y desde que Ucrania se independizó, ha tenido un gobierno prorruso y un gobierno antirruso.
Y ningún país avanza así, porque o te integras a la Unión Europea o te integras a Rusia. Entonces lo que hemos visto es que viene un gobierno ruso, los aleja de la Unión Europea y los acerca a Rusia, después venía otro pro Unión Europea. En el año 2014, eh, digamos, hubo la esperanza de que Ucrania se pudiese integrar a la Unión Europea y a la OTAN. Pero el problema es que ni la Unión Europea ni la OTAN estaban dispuestas a irse a un conflicto con Rusia para integrar a Ucrania. Entonces, cuando Rusia responde militarmente anexionándose Crimea e independizando de facto unas regiones en el este de Ucrania, pues los ucranianos se dieron cuenta que estaban prácticamente solos, lamentablemente, porque no hay intereses occidentales en Ucrania. Hay muchos intereses rusos en Ucrania, pero pocos intereses occidentales. Dentro de los occidentales, los que han estado apoyando más a Ucrania son las ex repúblicas comunistas, como por ejemplo Polonia, como por ejemplo Lituania. Son países que por su historia le tienen mucho miedo a los rusos y han querido de alguna forma traer a Ucrania al bloque occidental. Pero las potencias del bloque occidental en Europa, que son Francia y Alemania, están poco interesadas en irse a un conflicto con los rusos en Ucrania. Cuéntanos, porque esta es una curiosidad histórica, usted es un estudioso de los temas políticos y sociológicos de los distintos países. ¿No tiene Ucrania el más amargo de los recuerdos del régimen ruso bolchevique, especialmente de Stalin? Porque Stalin bloqueó a Ucrania hasta el punto que la condujo a una hambruna que le costó millones de muertos. Esa Sí, el memoria está, Holodomor. esa memoria está fresca en la conciencia de los ucranianos o se les olvidó. No, está fresca y sobre todo en los ucranianos que están más en el occidente, los que han sido más influidos históricamente por Polonia y que desearían integrarse a la Unión Europea. Entonces sí, por supuesto que tienen esa noción histórica y sobre todo porque si vemos en el mapa de Ucrania es grande, ante Rusia es muy pequeña, entonces siempre ha estado dominada. Entonces ellos sí tienen esa concepción de que pues su vecino, que vendría siendo como su especie de hermano mayor, es también como una especie de bully, es el que le hace acoso político todo el tiempo. Entonces por eso sí han buscado integrarse, sobre todo los ucranianos del occidente, son los que han estado buscando integrarse a Occidente. Pero el problema es que también hay otro tipo de ucranianos que es de origen ruso, los que habitan, por ejemplo, en Crimea. Ellos hablan ruso, el ruso es su lengua materna. Durante la Unión Soviética, los rusos iban a Crimea a vacacionar. Tienen lazos muy fuertes. Para los rusos, Crimea es como para decir a un colombiano Cartagena de Indias, allá donde iban de vacaciones. Entonces, cuando la Unión Soviética se disuelve, dentro de Ucrania hay dos nacionalidades que están constantemente en conflicto. Y ese ha sido el problema con Ucrania. No hay una sola Ucrania, hay dos Ucranias. Y de paso, una Ucrania entre dos mundos, que es el mundo occidental y el mundo ruso, con un mundo occidental que no está dispuesto a hacer grandes sacrificios políticos y militares para traerla, con un mundo ruso que sí está verdaderamente dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que Ucrania sea tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Bueno, entonces, ¿qué previsión podríamos hacer en este momento sobre la evolución de esta crisis que tiene tropas, que tiene buques en el Mar Negro, mucho más rusos que americanos, como usted lo ha dicho, y con una Ucrania que se queda sola y con una Rusia que necesita Ucrania porque es vital? No hay que olvidar también, don César, que Ucrania es una especie del granero de Rusia y de todo ese sector. La capacidad de producción de cereales, especialmente de Ucrania, es gigantesco, ¿no? Gigantesco, como no, y son tierras muy fértiles. Creo que va a pasar, no sé si usted se acuerda de la última entrevista que me hizo, hablábamos de Bielorrusia.
y yo le comentaba que no veía el mundo occidental haciendo grandes intervenciones en Bielorrusia, y pues ahí se quedó Lukashenko. Y lamentablemente creo que en Ucrania va a pasar lo mismo. No creo que haya ninguna intervención militar rusa ahora, a no ser que haya un error de cálculos, porque cuando hay tantas tropas, eso sí es muy peligroso. Un misil que se escape de las manos, un tiroteo que nadie previó, entonces claro, sí puede desencadenar un conflicto, pero no creo que sea el interés de los rusos ahora. Y creo que cuando los ucranianos lamentablemente vean que están solos, podrían elegir a un gobierno que busque algún tipo de negociación con los rusos. No olvidemos que el actual presidente, Zelensky, fue electo precisamente para tratar de resolver las diferencias con Rusia. Lo que pasa es que se ha visto imposibilitado de hacerlo. Pero si los ucranianos siguen viendo que pues su entrada en el mundo occidental está muy cuesta arriba, tal vez pudieran votar por alguien que intente negociar con los rusos. Y creo yo que ese es el principal objetivo de Putin. Bueno, los objetivos de Putin parecen bastante claros. Ucrania es demasiado importante desde el punto de vista estratégico agrícola, desde el punto de vista estratégico de combustibles, del transporte de combustibles. Ucrania es clave, pero es clave para Rusia y no es clave para Occidente. Conclusión, Occidente deja sola a Ucrania y Ucrania no tendrá más remedio que someterse al poderío ruso. Es lo que usted estima, ¿no es cierto, Sabas? Lamentablemente sí. Bueno, pues gravísimo. Ya lo que nos había dicho sobre Bielorrusia se cumplió. Nadie volvió a hablar de Bielorrusia y de la crisis, ¿no? Eso quedó zanjado. Sí, lamentablemente sí. Bueno, entonces, lamentablemente tiene usted demasiadas buenas razones para decir lo que ha pasado, porque lo conoce bien la historia, y demasiadas buenas razones para advertir el futuro que parece ser ese. Ucrania sola. Y lo digo también porque soy venezolano, y yo sé que a veces las buenas intenciones de otros países también tienen límites. Uy, pero si se refiere a Venezuela, le digo que hartos límites, ¿no? Hartos límites. Pues bueno, sí. Bueno, a Venezuela la han dejado sola, la dejó sola el mundo entero. Y está pasando lo que está pasando y la gente se muere de hambre y no hay recursos médicos, ni hospitalarios, ni quirúrgicos de ningún género, y no hay desarrollo económico que valga la pena en ningún sentido, y hay un régimen que se ha robado a Venezuela impunemente, y el resto del mundo ahí presencia el espectáculo. De manera que tiene usted buenas razones para decir lo que está diciendo, César. Pues un abrazo muy estrecho y esperaremos el desarrollo de estos acontecimientos en Ucrania, en Crimea, sobre el Mar Negro, pero todo parece indicar que César Sabas tiene razón, que Ucrania estará sola y que Rusia hará lo que le venga en gana. Más o menos esa es la síntesis, ¿verdad? Esa es la síntesis. Bueno, un abrazo muy estrecho y esperemos que algún día... ¿Sí? Diga. Igualmente, un gran abrazo hacia usted. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, y ojalá el mundo se acuerde de la existencia del país de donde viene César Sabas, este gran analista político y experto en relaciones internacionales, se acuerde de Venezuela, que parece que todos olvidaron. Bueno, así son las cosas, así es la política, así son los intereses internacionales. César Sabas estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo. 8 de la mañana, 4 minutos en Colombia. ¿Necesitas recursos para sembrar maíz o renovar cacao, comprar embriones para aumentar la productividad de tu hato ganadero o adquirir certificaciones internacionales para exportar tus productos? Acércate a cualquier oficina del Banco Agrario y pregunta por la línea especial de crédito Sectores Estratégicos con Recursos Finagro. Contamos con excelentes tasas de interés y plazos de hasta 5 años. También puedes comunicarte con la línea Contacto Banco Agrario 018.000 915000. Aplican términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @Radio Red Co.